Congreso de Matrimonios Católicos presenta. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta reflexión de esta noche que se llama El poder del Espíritu Santo en el matrimonio, en base sobre todo a esta fiesta que tuvimos de Pentecostés y que es de suma importancia para toda la iglesia. Recibir al Espíritu Santo, ser ungidos por Él como personas, como cristianos, para poder colaborar fielmente en la obra salvadora de Jesucristo. Pero también es importante que los matrimonios cristianos estén ungidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que formó a Cristo nuestro Señor en el vientre de la Virgen María. Es el Espíritu Santo el que al salir Jesús del agua se rasgaron los cielos, descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús, y es el mismo Jesús el que reconoce en la lectura del profeta Isaías y dice: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a todo mundo y hacer discípulos a todos y proclamar el año de gracia para todos. Ahora es necesario también, mis hermanos, que en la iglesia no solamente haya matrimonios, hay más o menos buenos. Matrimonios hay más o menos como que sí andan en las cosas de Dios. Ahora en la iglesia necesitamos matrimonios ungidos por el Espíritu Santo para que den frutos de santidad. Frutos de santidad. No hay frutos de santidad sin esa fuerza, sin esa gracia y sin esa unción del Espíritu de Dios. Para empezar esta reflexión de esta noche, quisiera yo empezar diciendo que el hombre y la mujer creados tienen un horizonte de oportunidades. Cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nos creó en ese horizonte de oportunidad. Y esta creación, mis hermanos, se puede dividir en dos grandes partes. Los seres creados que están acabados y conclusos. Y los segundos, los seres creados, acabados e inconclusos. ¿Sí se los aprendieron? ¿Cuáles eran los primeros? Seres creados, acabados y conclusos. La segunda división de la creación, o la segunda dimensión de la creación, podemos decir nosotros que son seres creados, acabados, pero inconclusos. Fíjense, en la primera dimensión de la creación, nosotros podemos reconocer, por ejemplo, dentro de la creación a los perritos, por ejemplo. Los perritos están creados y son animales acabados porque póngase usted a pensar ahorita en este momento acerca de un perrito, cómo es físicamente, cómo es el perrito, qué lo distingue al perrito. Tiene 2 orejas, tiene 4, tiene un hocico, una cola, y aquel perrito está acabado dentro de la creación. Y también aparte está concluido. Ya Dios lo concluyó a ese perrito y a todos los demás animales. Fíjense cómo el perrito ya no va a aprender a ladrar diferente, ya no va a aprender a ladrar de otro modo. Siempre va a ser el mismo perro que mueve la cola, que mueve las orejas y que ladra, porque es acabado y concluso. Si usted se lleva al perro aquí al Paso, pues no va a ladrar en inglés, ¿verdad que no? Va a ladrar igual, como aquí y donde quiera va a ladrar de la misma manera. Igual, va a ladrar igual. Pero fíjense cómo dentro de la creación hay seres creados, acabados e inconclusos.
Y esos somos cada uno de nosotros. El ser humano es el único que es un ser acabado físicamente, tiene todas sus características físicas que lo hacen ser humano. Imagínese a su viejo, póngase a imaginarse a su viejo, no lo voltee a ver. Imagínese, ¿verdad? Que sí es un ser humano, tiene todas las características de ser humano, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es un ser acabado, pero es un ser inconcluso. Es un ser inconcluso. ¿Por qué? Porque el ser humano, usted y yo, mi hermano, somos los únicos que tenemos la oportunidad de ese horizonte de oportunidades que Dios nos da. Somos nosotros los que sí podemos hacernos según como nosotros queramos. Nosotros tenemos la capacidad de optar por lo que queremos. Nosotros tenemos la capacidad de aprender, pero sobre todas estas cosas, solamente el ser humano, solamente usted y yo, somos los que tenemos la capacidad de tener un sentimiento en el corazón que se llama amor. Solamente usted y yo también podemos amar. En este sentido, mis hermanos, nosotros somos bendecidos por Dios. Realmente Dios ha bendecido al ser humano con esta parte inconclusa, porque nos da la capacidad y la oportunidad de irnos constituyendo, haciendo, optando según como nosotros queremos. Cuando usted se iba a casar, usted optó por su esposa, ¿sí o no? Levante la mano los que optaron por su esposa. Vale más que la levante porque ¿sí optó por ella o no optó por ella? O dirían en mi rancho, ¿verdad? Dirían en mi rancho, ¿verdad? Cuando se la aventaron a la pipiluya así, ¿verdad? Para arriba y pues ya está caché, ¿verdad? Con esta me voy a casar. No, usted optó por esa mujer, por la que está ahí a un lado, ¿sí o no? Que ahora se arrepiente es otra cosa, pero usted optó. Esperemos que no se arrepienta nadie, pero usted hizo esa opción. Usted y yo tenemos esa gran capacidad de optar, de aprender, de hacernos, pero sobre todo tenemos esa gran capacidad de amar con todo el corazón a imagen de Dios. Y dentro de nuestro aprendizaje, mis hermanos, el matrimonio es un aprendizaje en la experiencia. Es un aprendizaje en la experiencia. Fíjense cómo ustedes van aprendiendo en esa experiencia del matrimonio, en ser esposos, en ser padres, en vivir en una familia concreta. Cuando ustedes se casaron, más o menos en las pláticas prematrimoniales, más o menos les dicen lo que es el matrimonio. Y luego pues de alguna manera ustedes se imaginan que el matrimonio va a ser muy bonito, va a ser, su esposa siempre se va a levantar peinada, ¿verdad? Se va a imaginar usted tanta cosa del matrimonio, pero es en la experiencia, es en la mañana cuando usted despierta y voltea y la ve así, pues de esta manera, ¿verdad? Mis hermanos, usted va aprendiendo a vivir en el matrimonio en la experiencia. Usted va aprendiendo a ser papá dentro del matrimonio con sus hijos. Usted va aprendiendo a formar una familia estando dentro de una familia. Cada uno de nosotros va aprendiendo eso. Y nadie, cuando ustedes se casó, le dieron un manual de que su esposo va a ser así, así como dirían por ahí en mi rancho el industrivo, ¿verdad? Para que usted vea lo que tiene que hacer cuando se enoja, cómo le tiene que contentar, cuando usted discute cómo hay que arreglar las cosas. Usted no recibió un manual de instrucción. Usted tuvo que ir descubriendo, aprendiendo cómo permanecer juntos, cómo ser buen esposo, cómo ser buena esposa, cómo ser buen padre, buena madre. Usted, muchos de los que tuvieron el primer niño no sabían ni cómo cambiar un pañal, ¿verdad? Menos el señor, ¿verdad? Agarraba el pañal ahí como que ya aquí está tu niño, ¿verdad? Llévatelo para allá, ¿verdad? Mis hermanos, todos nosotros vamos aprendiendo cosas. También se va aprendiendo en el matrimonio. Y en el camino
de este aprendizaje en el matrimonio podemos cometer muchos errores. Si yo les pidiera a ustedes que levantaran la mano y reconociera a cada uno de ustedes de los que han cometido errores dentro del matrimonio, estoy completamente seguro que todos, sin excepción, levantaríamos la mano, ¿sí o no? Pues no están tan convencidos, ¿eh? ¿Hay aquí algún don perfecto? A ver, levante la mano los desperfectos, los perfectos. ¿Hay aquí algún perfecto? ¿Están en dónde? ¿En Villahumada? Órale, ¿eh? Mis hermanos, levante la mano los que en el aprendizaje del matrimonio, en el aprendizaje de ser buen esposo, buena esposa, buen padre, buena madre, estar en una familia, ha cometido errores. ¿Y no les da vergüenza? ¿Eh? Sin llorar, sin llorar. Todos y cada uno de nosotros hemos cometido errores dentro del matrimonio. Y estos errores que hemos cometido los hemos cometido como esposos. Fíjense cómo uno de los errores más grandes dentro del matrimonio es el no saber dialogar y vivir en un permanente enojo por no saber dialogar. Hay veces hay un problema, una dificultad, una situación, y en lugar de saber dialogarlo, en lugar de saber reconocer nuestros propios errores, cada uno de nosotros hay veces tomamos la postura de que yo estoy bien, tú estás mal, no sabemos dialogar, no sabemos solucionar los problemas, las situaciones diarias, ordinarias de la vida, y entonces se vienen las dificultades. Fíjense cómo los matrimonios, incluso por esta falta de diálogo, se les va secando el amor, se les va secando la ilusión, se les va secando esa necesidad de estar unido al otro, unido al otro. Muchas veces, mis hermanos, han llegado pues a la parroquia muchas parejas, sobre todo con esta problemática tremenda de no saber dialogar, de que la esposa dice, vamos con mi mamá, el esposo dice, no vamos a ir con esa señora, ¿verdad? Y la esposa dice, vamos a ir con mi mamá, ¿verdad? El señor dice, no vamos a ir con esa señora, y al último la señora se pone machín y se va sola, el viejo se queda, un niño se va allá, un niño se queda, y entonces empezamos, mis hermanos, a cometer el grave error de no saber dialogar, de no saber experimentar a la otra persona. Y son errores muy frecuentes que se cometen dentro del matrimonio, y yo pudiera decir que es uno de los elementos por los cuales muchos matrimonios llegan a la separación, llegan al divorcio. ¿Cuántos matrimonios o cuántos esposos, esposas dentro de su matrimonio hemos cometido el error, o han cometido el error más bien, el error de la infidelidad? Aquí sí no les pido que levanten la mano, ¿verdad? Ni hagan señas, ni hagan movimientos. Quédese calladito, calladito, calladita, ¿verdad? No se mueva, ¿verdad? Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos caído en este grave error de la infidelidad? Vamos en el aprendizaje, vamos creciendo, y en el aprendizaje me topo ahí, yo decía en el congreso, con alguna lagartija que pasa por enfrente, y ahí va el otro, ¿verdad? Mis hermanos, la infidelidad es un grave error también en el matrimonio. Fíjense cómo también en el matrimonio cometemos ese grave error también de la mamitis aguda. Sobre todo se dan las señoras, ¿verdad que sí? Sobre todo se dan las mujeres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Levante la mano los hombres que dicen que sí. No más que levante la mano, no lo amenace, no lo amenace, déjelo libre, Junto con eso, mis hermanos, también hay señores que tienen mamitis aguda, ¿sí o no?
Levante las mujeres, levante la mano las mujeres que reconocen que hay mamitis aguda en los viejos también. Mira, hasta de pie, ¿eh? Hasta de pie. Fíjense cómo, mis hermanos, también en esta mamitis aguda, también se comete el error de preferir a otra persona que ya no está dentro de mi familia, que ya queda fuera de mi familia. Y mis hermanos, no fuera literalmente, pero sí, ya no está dentro del matrimonio. Y hay veces estamos todavía tan anclados a la mamá. La señora está anclada tanto a la mamá, el esposo está tanto anclado al papá, que no pueden romper el cordón umbilical. Y se comete ese error precisamente de la mamitis aguda. Y luego, mis hermanos, junto con esto, agréguenle a que si la señora o el señor tiene mamitis aguda, y luego agréguenle que la suegra es más metichona, ¿verdad? Estoy hablando de otra diócesis, de otras parroquias aquí muy lejanas, ¿verdad? Y luego todavía están las suegras así tan metichonas. No se acuerde de su suegra, la única que no es metichona es su suegra, ¿verdad? Mis hermanos, fíjense cómo incluso las que están aquí, que ya son suegras, les voy a hacer una pequeña recomendación. No sean metichonas. Simple y sencillamente, no sea metichona, ¿eh? Fíjense cómo también dentro del matrimonio se cometen esos errores como esposos de ser machistas dentro del matrimonio. Y hay veces la señora se impone tanto al viejo machista, al que no le deja hablar, al que no le deja hacer, al que no le deja ir, al que no le deja participar, al que si dice él no vamos, no van, si dice él vamos, ahí van. Mis hermanos, usted es un matrimonio cristiano, no es un matrimonio mundano. Estas cosas, estos errores no son propios de los matrimonios que están unidos en Cristo nuestro Señor y por el poder del Espíritu Santo. No es propio de usted. No es propio de estos matrimonios. Lo propio del matrimonio cristiano, del matrimonio que ha conocido a Jesucristo, que le ha abierto las puertas de par en par de su corazón, es, lo vuelvo a decir, dar frutos de santidad. Dar frutos de santidad. Si usted está cometiendo errores dentro de su matrimonio, mis hermanos, es tiempo de que empiece a corregirse. Usted no quiera corregir a su esposo o a su esposa, usted tome la responsabilidad de empezar a corregirse. Está en aprendizaje dentro del matrimonio. Se puede equivocar, pero también se puede corregir. Se puede corregir. En la iglesia, en la actualidad, necesitamos matrimonios tan santos, matrimonios tan de Dios, matrimonios tan ungidos por el Espíritu Santo, que puedan ser esa motivación para los demás, para que se quieran casar. Cuando no vivimos en esa santidad, cuando no vivimos con esa unción del Espíritu Santo, cuando no vivimos como esos verdaderos matrimonios cristianos por el poder del Espíritu de Dios, y cometemos y seguimos cometiendo y no nos corregimos en estos errores, mis hermanos, ¿qué dirán sus hijos o nuestros hijos? O si así le va a mi papá con mi mamá, si así le va a mi papá con mi mamá, si así le va, si así nos va en el matrimonio, si así nos está yendo, si así me va a ir, pues mejor no me caso. Ahorita se está dando, mis hermanos, esa cultura de ya no casarse hasta los 30, 35, y eso si nos va bien. ¿Por qué? Porque muchos matrimonios en la iglesia no estamos dando el testimonio suficiente de este amor. Hoy el Espíritu Santo hay que pedirlo,
hay que dejarnos ungir por el Espíritu de Dios para poder ser verdaderos cristianos, verdaderos matrimonios cristianos. Como padres, mis hermanos, también cometemos muchos errores. Ahorita vamos a ver cómo el Espíritu Santo repara nuestros errores, ¿verdad? A mí como sacerdote, yo voy aprendiendo a ser sacerdote, como ya siendo sacerdote, tengo 3 años de ordenado, voy aprendiendo, voy cometiendo errores, pero el Espíritu Santo también me va impulsando y me va ayudando a corregirme como sacerdote. Usted ha cometido errores como matrimonio, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a corregir todos aquellos errores que nosotros hemos cometido. Como padres, cometemos también muchos errores. Más de una vez he escuchado yo estas frases o estas palabras, que ahorita estaba yo recordando estas cosas, que muchos papás dicen constantemente. Y dice, fíjense, una frase que me acuerdo de alguna señora que decía, de allá de mi rancho, para que no la busquen aquí: si yo no tuve nada, ahora yo les voy a dar a mis hijos todo lo que pidan. Si yo no tuve nada, porque padre, es que fui tan carente, no tenía ni juguetitos, no me pegaban, me golpeaban, esto y lo otro. Si yo no tuve nada, ahora les voy a dar todo a mis hijos. Todo a mis hijos. Y ese darles todo a los hijos, mis hermanos, es un grave error, es un grave error. Fíjense, y allí dice, si a mí me golpearon cuando estaba chiquito, ahora yo no puedo dar una nalgada. Hay papás, hay mamás, que los niños brincan y saltan por todas partes, ¿verdad? Y no saben educar y no saben orientar. Me acuerdo de una vez que andaba yo en esta tienda Walmart Super Center. ¿Sí saben cuál es? En esa tienda, andaba yo en esa tienda, y entonces andaba yo ahí, pues ahí comprando, y luego después me vi a una señora que traía una chiquilla así, que quería un juguete y no sé qué, no sé cuánto. Esas chiquillas latosas, ¿verdad? Que uno tiene que voltear aunque no quiera, ¿verdad? A ver cuál es la latosa. Y entonces estaba friegue y friegue la chiquilla, ¿verdad? Cómprame esto. Y la mamá decía, no te lo voy a comprar, cómprame, ¿verdad? Y la agarraba de aquí, la agarraba. Yo como que andaba viendo cosas y lo echaba un ojo, ¿verdad? A ver cómo estaba aquella situación, ¿verdad? Tan enfadosa. Y al último, mis hermanos, pues la chiquilla que se desmaya, ¿verdad? Ahí, desmayada la mujer, ¿verdad? Desmayada la mujer. Yo así como que un ojo para acá y otro para acá, ¿verdad? A ver cómo estaba aquella situación. Aquella señora le dice, levántate, ya te lo voy a comprar. Ya te lo voy a comprar. La chiquilla se levantó como resorte y ahí va con el mono, ¿verdad? Ay, dije yo, Señor, si hubiera tenido esa niña, ¿verdad? La levantaba punta de nalgadas en este momento, ¿verdad? Me dio como una santa ira de Yahvé, así como que, hija de su madre, ¿verdad? Que estaba ahí, ¿verdad? Sin llorar, estaba ahí, ¿verdad? Mis hermanos, fíjense cómo hay veces nosotros no sabemos educar del todo y cometemos esos graves errores. ¿Qué dirán ustedes, padres que no tienen niños? Pues si los tuviera, se me hace que hay que darles unas buenas de vez en cuando. Y les doy esa recomendación. De vez en cuando, más cuando vaya el padre a visitarlos, denle unas buenas o enciérrenlos. Enciérrenlos por ahí. Fíjense, dice en los matrimonios, sobre todo en los matrimonios actuales, dejo de ser padre y ser madre para convertirme en amigo, en amiga. Es que, padre, soy amiga de mi hija. Pues ven para darte unos cocos, unos fregazos, ¿verdad? Si no te toca ser amiga, eres mamá, eres papá. Estás para educar, estás para orientar, estás para guiar desde la luz del evangelio, desde las virtudes evangélicas, desde esa unción del Espíritu Santo en tu matrimonio. Estás para orientar y para guiar, no para
solapar y para hacerte amiga, amigo de aquel quien es tu hijo. Dejo la autoridad y me convierto en complaciente de mi hijo. Me acuerdo una vez que fui a cenar a una casa y entonces, por eso no me invitan tanto, porque después lo saco en los temas, ¿verdad? Sin llorar, ¿verdad? Algo tengo que fregarme en algo, ¿verdad? Y entonces fui a cenar a una casa y entonces estaba yo en la sala y estaba el señor, el muchacho, ¿verdad? Y estábamos platicando, ¿verdad? Y luego el niño, ¿verdad?, que le saltaba en la cabeza, le jalaba la oreja, ¿verdad?, le jalaba la camisa, gritaba, le picaba los ojos. Y luego yo por dentro, híjola, de estos dos, ¿cuál será el papá? De estos dos, ¿cuál será el papá? ¿Verdad? Aquel niño, ¿verdad?, se me afiguraba el Chucky, ¿verdad?, así, tremendo, ¿verdad?, tremendo, ¿verdad? Mis hermanos, hay veces dejamos tantas cosas como que son tan normales, tan sencillas, pero realmente pregúntate, ¿estoy siendo un papá, una mamá, desde la unción del Espíritu Santo o desde los propios criterios humanos? ¿Estoy siendo un esposo, una esposa desde esa unción del Espíritu Santo y desde los criterios del Evangelio? ¿O simplemente estoy siendo esposo, esposa desde mis propios criterios humanos? El que le abre el corazón al Espíritu de Dios, el que le abre el corazón a Jesucristo y lo deja actuar en su persona, sabe cómo orientar, sabe cómo guiar, sabe cómo impulsar, sabe cómo cuidar, sabe cómo hacer cariños, pero todo siempre desde una medida sana y sobre todo desde la indicación del Espíritu Santo. Nuestros matrimonios actuales en la iglesia, mis hermanos, y no quiero generalizar, pero cómo nos hace falta esa unción del Espíritu Santo para aprender a ser papás, mamás, esposos, esposas, para aprender desde Dios, para no solamente ser desde nuestros propios criterios, sino desde Dios. Fíjense cómo Cristo, nuestro Señor, sabe de esta situación de errores que muchas veces cometemos en el matrimonio. Cristo, nuestro Señor, sabe los errores que cometo yo como sacerdote nuevo. Cristo, nuestro Señor, sabe que hay veces no me sé orientar, no me sé guiar, no sé dejar actuar al Espíritu de Dios en la propia vocación que he recibido como matrimonio, como sacerdote. Cristo, nuestro Señor, sabe de esta situación y por eso nos envía al Maestro de la vida, al Espíritu Santo, para que nos enseñe todo, para que nos guíe, para que nos fortalezca. Ese Espíritu de Dios que nos unge, que nos llena y que nos hace conducirnos según los criterios de Dios. Fíjense cómo tenemos esta cita bíblica de Juan 14:26 que dice: el Consolador, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que a cada uno de nosotros nos enseña cómo vivir la propia vocación en la que Dios nos ha puesto, la vocación que nos ha regalado. Yo tengo la vocación sacerdotal. ¿Quién de aquí tiene la vocación matrimonial? Levante la mano, Señor. ¿Sí están convencidos o no? ¿Sí tiene usted la vocación al matrimonio? ¿O apenas la anda buscando después de 25 años de casado? Claro que tiene la vocación al matrimonio, pero esta vocación al matrimonio no se vive sin la unción del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu de Dios. Ninguna vocación en la iglesia se vive
al margen del Espíritu de Dios, porque Él es el que nos va a enseñar y nos va a recordar lo que Jesús quiere para ti, quiere para tu matrimonio, quiere para tus hijos, quiere para tu familia, quiere para tu iglesia. La pregunta es, ¿me estoy dejando conducir, me estoy dejando ungir por el Espíritu de Dios para realizar esta vocación que Dios me ha dado? En Juan 16:13 nos dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Los guiará hasta la verdad plena. Es el Espíritu de Dios el que nos guía, el que tenemos que pedir constantemente para saber conducir nuestro propio matrimonio y nuestra propia familia. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, nos vamos a seguir equivocando, nos vamos a seguir yendo por otros caminos que no son los de Dios, y no vamos a responder a lo que Dios realmente quiere de nosotros. Por eso es necesario esta unción del Espíritu Santo. Junto con esto, mis hermanos, cada matrimonio necesita clamar al Espíritu Santo. Cada matrimonio necesita clamar, pedir ese Espíritu Santo en su propio corazón, ser ungidos por el Espíritu Santo. Dice el Salmo 51: no me arrojes lejos de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu, porque sin Él me pierdo, sin Él no sé por dónde ir, sin Él no sé ser un buen padre, sin Él no sé ser una buena madre, sin él no sé ser un buen esposo, sin Él no sé ser una buena esposa. Sin el Espíritu de Dios no hay diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio que no conoce a Dios. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. El Espíritu Santo nos indica el modo correcto de vivir, de corregir y de fortalecer el amor conyugal. De vivir, de corregir y de fortalecer el amor conyugal. Solamente el Espíritu Santo. El matrimonio, mis hermanos, puede luchar desde dos dimensiones. El matrimonio, muchos matrimonios cristianos luchan desde sus propias fuerzas, desde sus propias capacidades y desde sus propios criterios. Y hay matrimonios que luchan con la fuerza del Espíritu Santo para fortalecer su matrimonio. No están solos, sino que se dejan ungir y tienen la fuerza del Espíritu Santo para permanecer. Fíjense cómo un matrimonio que lucha con sus propias fuerzas puede ser muy bueno en la iglesia, puede ser hasta incluso tener apariencia de un matrimonio santo, de un matrimonio donde saben dialogar, donde se llevan rete bien, pero nomás entrando a la casa, ¿cómo le va al Señor? Hoy en la mañana salía el evangelio ese tan hermoso donde Jesús va a aquella higuera, se va con la finta de aquella higuera tan verde, tan frondosa, y aquel Jesús va a ir a buscar higos en aquella higuera tan frondosa, y cuernos, que se encontró higos. No encontró nada, solamente encontró puras hojas verdes, pura fachada, pura apariencia, pero no encontró los frutos. Esas son los clases de matrimonio que luchan con sus propias fuerzas para permanecer. Son los matrimonios que no confían en Dios, sino confían en sus propias capacidades. Son los matrimonios que dentro de la iglesia pareciera que van trabajando bien, que están bien unidos, que saben dialogar, que son un ejemplo. Pero mis hermanos, no hay fruto de santidad. No hay fruto de santidad. Y un matrimonio con el Espíritu Santo, los primeros frutos son de santidad.
de santidad. Si usted se pone a preguntar en este momento, mis frutos como matrimonio, ando aquí, ando allá, preparo kermeses, estoy en las enchiladas, estamos en las gorditas, hacemos esto, hacemos lo otro, porque los matrimonios son muy buenos para eso. Bendita las parroquias donde hay matrimonios, ¿verdad? Porque hay que reconocer que son bien trabajadores, bien trabajadores en todo lo que se les pide. Pero eso no es lo importante. Le podrán salir las mejores enchiladas, le podrán salir las mejores gorditas. Como que ya trae hambre el padre, pero le podrán salir el mejor chicharrón prensado. Sin embargo, mis hermanos, el Señor quiere de ti frutos de santidad. Pregúntate en este momento, y yo me pregunto como sacerdote: soy pura apariencia, estoy como esa higuera frondosita, verde, ¿verdad? De lo frondoso si hay algo, ¿verdad? Verde, como esa higuera. Y sin embargo, mis hermanos, soy pura apariencia, soy pura fachada, y en mi vida no hay frutos de santidad. Pregúntese usted como matrimonio, ¿está dando frutos de santidad? ¿Se está dejando ungir por el Espíritu Santo y dar esos frutos que Dios quiere para su iglesia, que Cristo quiere para su iglesia aquí y ahora? ¿O simplemente están viviendo el matrimonio desde sus propias fuerzas y desde sus propios criterios? Porque eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, es necesario que cada uno de nosotros invoque constantemente, permanentemente al Espíritu de Dios. Ese Espíritu que realmente viene a fortalecer, a corregir. Ese Espíritu Santo que viene a rehacer nuestro matrimonio. Y ese Espíritu Santo que nos hace dar frutos verdaderos de santidad. Verdaderos de santidad. Vamos a hacer en esta noche esa petición tan hermosa del Espíritu Santo. Les pido al Ministerio de Música que me ayude, por favor, en esta oración, para que el Espíritu Santo verdaderamente nos unja a cada uno de nosotros, unja a cada uno de estos matrimonios, unja el Espíritu Santo nuestro corazón, y verdaderamente podamos esforzarnos y luchar desde la fuerza de Dios para ser matrimonios santos. No se conforme con ser matrimonio bueno o medio bueno. Usted está llamado para ser un matrimonio santo, santo. Usted está llamado para ser un matrimonio santo. No se conforme, no sea conformista en la iglesia, no sea conformista en la vida espiritual, no se conforme con ser solamente medio bueno en la iglesia. Usted y yo estamos llamados a dar frutos de santidad. Los invito en este momento a ponernos de pie cada uno. Ahorita deje a su esposa, deje a su esposo, que al cabo no se le va a perder. Y de verdad pida, vamos a pedir todos juntos en esta noche esa unción del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Yo le invito a que cierre sus ojos. No se deje perturbar por nada, por nadie. Hoy es un momento en el que hay que elevar nuestros brazos, nuestras manos al cielo y clamar desde el corazón, clamar desde nuestras propias fuerzas, de nuestras propias limitaciones, clamar al cielo, porque solamente del cielo nos viene el auxilio, solamente del cielo nos viene el poder, solamente del cielo nos viene esa unción. Yo le invito en esta noche, hermano, hermana, levante sus brazos al cielo y empiece a clamar desde su corazón
Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a llenar mi corazón. Ven Espíritu Santo a cambiarme la mentalidad. Ven Espíritu Santo a cambiar mi manera de conducirme, de ser, de actuar. Ven Espíritu Santo a configurar a Cristo en mí. Ven Espíritu Santo a darme nuevos sentimientos. Sentimientos de bondad, sentimientos de amor, sentimientos santos en el corazón. Hoy te pido, Espíritu Santo, que vengas a bendecir mi vida, que vengas a bendecir mi matrimonio, que vengas a bendecir mi familia. Yo confío en ti. Sé que lo que es imposible para mí, para ti sí es posible, Señor. Para ti sí es posible. Lo que yo no puedo cambiar, tú sí lo puedes cambiar. Lo que yo no puedo solucionar, tú sí lo puedes solucionar. Lo que yo no puedo olvidar, tú sí me puedes hacer que lo olvide. Levante sus brazos al cielo, sus manos al cielo y clame desde el corazón. Ven Espíritu Santo, dígale, abra su boca, que no le dé vergüenza, abra su boca y clame, porque está clamando a Dios, está clamando al Espíritu de Dios, a ese Espíritu que viene a llenar su corazón. Ven Espíritu Santo, dígale, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, úngeme, lléname, transfórmame, hazme de nuevo. Ven Espíritu Santo sobre mí, lléname de ti, úngeme. Ven Espíritu Santo, hazme hablar lenguas nuevas, hazme hablar el lenguaje del amor. Ven Espíritu Santo, hazme hablar el lenguaje del perdón. Ven Espíritu Santo, lléname, úngeme, sáciame con tu poder. Ven Espíritu Santo y hazme hablar el lenguaje de la disculpa. Ven Espíritu Santo y hazme hablar el lenguaje de la confianza. Sopla sobre mí, sopla sobre mi corazón, sopla tu aliento. Ven Espíritu Santo, llena mi vida. Cántele, cántele desde el corazón. Si se sabe el canto, invóquelo a través del canto. Si no, simplemente diga, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a llenar mi vida, a llenar mi corazón. Ven a ungir mi matrimonio. Dígale con el corazón, lléname. Espíritu Santo, llena mi vida, mi corazón, con tu poder, lléname con tu úngame, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven Espíritu Santo, ven sobre estos matrimonios, úngelos con tu poder, úngelos con tu gracia, úngelos Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena mi vida, mi corazón, mi alma, mi ser. Lléname, bendito seas, glorificado seas por siempre. Gloria, alabanza a ti, Espíritu Santo. Gloria, alabanza a ti, Espíritu Santo. Gloria, alabanza, bendito seas, Espíritu de Dios. Gloria, alabanza, gloria, alabanza, bendito. Lléname con tu poder, sáciame con tu poder. Lléname, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón.
Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aleteando sobre usted. El Espíritu Santo ya llegó, ya está aquí. Pida esa unción del Espíritu Santo. Pídala con el corazón, no le dé vergüenza. Pida al Espíritu de Dios. Ese Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Ese Espíritu que fortalece su vida, su matrimonio. Ese Espíritu Santo que recrea todo en nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena mi vida, mi corazón. Sáciame de ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Gloria, alabanza a ti por siempre, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está entrando en su corazón. Déjelo entrar. Déjelo entrar. Déjelo que entre. Déjese conducir. Déjese llenar por el Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Llena mi corazón. El Espíritu de Dios ya está aquí. Siéntalo, experiméntelo. Ese es nuestro Dios bueno, compasivo, misericordioso, que se deja sentir, que se deja experimentar en lo profundo del corazón. Ese es nuestro Dios bueno y verdadero, que no se aleja de ti, que no se aleja de mí, aun cuando hayamos cometido tantos errores, aun cuando traigamos tanto pecado en el corazón. Nuestro buen Dios, nuestro Padre amoroso, misericordioso, está aquí en su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que siempre está, que no se aleja, que viene a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, a llenar mi vida y mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Llena mi vida, mi corazón. Llena mi matrimonio, fortalece mi matrimonio. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestra vida, nuestro ser. Unge el Espíritu Santo. Unge mi vida. Unge mi ser. Cuando el Espíritu Santo está aquí, nuestro corazón se llena de una paz inexplicable. Nuestra vida recobra sentido. Podemos reconocer nuestros errores y corregirlos, ya no desde nuestras fuerzas, sino desde la fuerza que nos viene de lo alto, desde la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí y se deja sentir, se deja experimentar y unge nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mí, por estar en mí, por entrar en mi corazón. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo.